Buenas tardes, profesora. Mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario. Hemos hecho nuestra línea de tiempo con material reciclado, materiales que ya teníamos en casa, y vamos a iniciar desde la fecundación hasta el parto. Muy bien. Lo que es el desarrollo embrionario surge primero lo que es en la fecundación, que es cuando el espermatozoide penetra el óvulo. Para que este proceso pueda suceder, primero tiene que pasar por lo que es la zona pelúcida. Luego primero tiene que ir por la zona radial, luego penetrar la zona pelúcida hasta que finalmente entre directo a lo que es en el centro. Pero tiene que pasar por procesos de captación, tiene que pasar por procesos de, pues, reacción acromosómica, etcétera. Cuando ya todo este proceso ya está, se fusionan los gametos masculinos y femeninos y ya se empieza lo que es la segmentación, que como dice que se surge en el segundo día, primero empieza cuando es una célula haploide, es decir, que se empieza a dividir en dos, luego en cuatro, hasta que finalmente se divide en 16, lo que se va a formular en mórula. Después de que todo este proceso surja, esta mórula se va a transformar en blastocisto y va a viajar y va a descender hasta lo que es el útero, donde se va a desaparecer lo que es la zona pelúcida y se va a implantar en la mucosa del útero, hasta que finalmente surge como la blástula. Y una vez formada la mórula, para que el embrión pase de llamarse mórula a blastocito, en ella se va a formar una cavidad conocida como blastocele. Esta cavidad es una cavidad llena de líquido que va a permitir la absorción de nutrientes, y ya una vez sucedido esto, el embrión se considera ya blastocisto o blástula en el tercer y cuarto día. Este blastocito suele tener una masa celular interna y una masa celular externa. La masa celular interna da como tal a los tejidos del embrión. También se considera o se le llama embrioblasto, y está formada por células epiblásticas y por células hipoblásticas. Las hipoblásticas son las más internas y las epiblásticas son las más externas. La masa celular externa va a formar como tal, cuando constituye lo que es el trofoblasto, y formará posteriormente a la placenta. Esta se divide en dos capas, pero primeramente se aplana y va a constituir todo lo que es la pared del blastocito. Se va a dividir en dos capas, una conocida como citotrofoblasto, que es la capa más interna, va a dar origen a las vellosidades del corión para formar el sistema vascular capilar, y la capa externa conocida como sincitotrofoblasta, simplemente es la capa más externa que va a permitir la implantación en la mucosa uterina. Y ya después tendremos a la gastrulación en la tercera semana, que es el proceso en el que se establecen las tres capas embrionarias. Estas son el ectodermo, la capa más externa, el mesodermo, la intermedia, y el endodermo, la más interna. Este proceso va a ocurrir ya que las células del epiblasto van a migrar hacia la línea primitiva, que en este momento la línea primitiva no está del todo definida, pero estas van a migrar hacia la línea primitiva, y este movimiento se lo va a conocer como invaginación. Entonces, cuando las células epiblásticas migren hacia el hipoblasto, van a formar lo que es el endodermo embrionario, la capa más interna. Las células epiblásticas que se queden entre el endodermo recién formado y el epiblasto van a formar el mesodermo, y las mismas células epiblásticas que se queden en el mismo epiblasto formarán lo que es el ectodermo. Muy bien, ya que explicamos cómo se forman todas las tres capas, se va a formar lo que es el disco trilaminar, que es cuando ya todas se empiezan a empinar, y es lo que va a dar inicio a lo que es la formación de la línea primitiva, que como ya había mencionado antes, es una línea chiquitita, lo cual va a permitir que en un futuro esta pueda formar lo que es el tubo neural. Pero para que todo esto tenga que pasar, tiene que haber una intervención de varias proteínas. En este caso, la principal es la FGF8, que es una proteína la cual va a activar la invaginación. Al principio esto no se va a ver, no se va a presenciar, pero en el día 15 o 16 es cuando esta ya se ve una pequeña prominencia y ya empieza a imaginarse. Cuando ya todo esto ya esté,
se va a formar lo que es el tubo neural, y por este mismo es donde van a pasar las células madre para formar lo que es el cerebro, bueno, el cerebro y lo que es la médula espinal. Bueno, como lo había mencionado mi estimado Pereira, se forman lo que son las 4 fases, que es la proliferación, la migración, la diferenciación y la formación de las conexiones sinápticas. Pero en este caso, después de eso, forma las 3 capas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y comenzaremos primero con con el ectodermo. El ectodermo es la capa más principal en el que se forma el sistema tegumentario, en la cual es la piel, y el sistema nervioso, que literal está representado como un neurón. Y el mesodermo es la segunda capa embrionaria, en el cual se forma el músculo, los esqueletos, los riñones y el aparato reproductor. Y por último, que es la capa más profunda del embrión, que es el endodermo. Y en el endodermo se forma lo que es el sistema digestivo, el hígado, los pulmones y glándulas endocrinas. Iniciamos ahora con la 9ª semana, que es la etapa fetal. Es donde el feto ya tiene una longitud cefalocaudal. Aquí ya está el crecimiento de los órganos y tejidos. Y pasamos al tercer mes, que aquí ya adquiere una cara humana. Los ojos son vistos, y aquí se puede